No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Estamos listos para recibir a nuestra primera invitada del día. Se trata de la directora del Museo Memorial de la Resistencia, la señora Luisa de Peña, que está con nosotros y a quien saludamos en este momento. Buenos días, señora Luisa. Es un gusto recibirla. ¿Nos escucha? La señora Luisa. Muy buenos días. Hola, Gracias ¿qué tal? por Buenos días. invitarnos. Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Señora Luisa, un gusto escucharle. El Museo Memorial La Resistencia se ha convertido en un espacio de defensa de la memoria histórica del país y de las batallas que se han llevado aquí. Y en estos días ha estado en tela de juicio, llamémosle, aparte de los relatos históricos con los que hemos crecido aquí en la República Dominicana, incluso principalmente hablando de los héroes conspiradores que mataron al tirano hace ya, bueno, en el 61. Con el tema de las revelaciones, de la descalificación de unos papeles en Estados Unidos de la CIA, ha habido cuestionamientos en torno a eso y precisamente por eso usted como directora del Museo Memorial de la Resistencia ha salido a dar el frente. Se ha cuestionado desde de dónde vino la orden verdadera del asesinato de las hermanas Mirabal. Se ha cuestionado la integridad y el accionar de algunos de los héroes después de la muerte de Trujillo. La escuchamos. Sí, efectivamente. Fíjense, desde el momento que descubrieron el cadáver de Trujillo en el baúl del carro de Antonio de la Maza en el garaje de Juan Tomás Díaz, el régimen inició una campaña de desinformación. El régimen empezó a mentir, mentiras sistemáticas diseñadas para minimizar el impacto. Al momento de ellos ver el, pues, el cadáver, me imagino el pánico que le provocó un hecho como ese que nunca se lo imaginaron. Entonces, dentro de eso, el Servicio de Inteligencia Militar lanza una serie de mentiras oficiales que 64 años después todavía siguen repitiendo. Y de ahí es que sale ese testimonio de este torturador y ladrón, Clodoveo Ortiz, que no es la primera vez que lo escuchamos. En el 61, el CIN lanza eso. En el 63, durante los interrogatorios que le hace el FBI antes de ser deportado a República Dominicana para responder por sus crímenes, él vuelve y narra eso, pero con muchos errores de cronología sobre la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, él dice que Roberto Pastoriza es llevado donde el doctor Robert Reed para curarle las heridas y realmente el herido fue Pedro Livio Cedeño. Sí. Roberto Pastoriza nunca fue a casa de Robert Reed. Pedro Livio Cedeño, quien lo atiende es el doctor Marcelino Vélez Santana, no Robert Reed. O sea que desde ahí esa telaraña de mentiras pues tiene sus huecos. Entonces, uno de los primeros que quisieron desacreditar en un momento fue al mismo Pedro Livio, cuando decían que él había entregado a sus compañeros en un interrogatorio mientras era atendido, ¿correcto? Sí, esa es otra de las mentiras, así como, por ejemplo, el relato de Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, de que Trujillo salió a pelear. Eso es absolutamente falso, porque ¿qué pasa? El primer tiro que Trujillo recibe es un tiro que lo atraviesa y que inclusive le hiere la mandíbula. Entonces, es un tiro incapacitante. Trujillo no se levanta a pelear, eso es falso. Entonces,
así otros. Y entre esos está naturalmente el crimen de las hermanas Mirabal. ¿Qué pasa con ese crimen? Es un crimen tan horroroso que ellos tratan de reescribir la historia. Y cuando digo ellos, la hija del sátrapa, inclusive lo pone en su libro. Parece que nadie nunca le dijo, nunca se atrevió a decirle que hubo un juicio público y televisado. Lo vio todo el país. Hay una sentencia donde los asesinos materiales confiesan y dan todos los detalles absolutamente de todo cómo pasó, donde uno puede ver al día de hoy las fotos de los palos ensangrentados con los que ellas fueron golpeadas. Entonces, todo eso simplemente se cae por su propio peso. O sea, el régimen tira todas esas mentiras, pero eso no es suficiente para reescribir la historia como hay muchos pretenden. Y eso es lo que se llama revisionismo histórico. Es una forma de justificar las dictaduras, no es aquí nada más que pasa, Claro. tratando de reescribir hechos. Los hechos no los cambian. Los testimonios de un torturador y un ladrón, como Clodoveo, o cualquier otro testimonio de torturadores y ladrones. Los hechos están ahí y son indiscutibles. Ahora, Luisa, ¿qué papel ha estado jugando tanto el Ministerio de Educación, el Museo de la Resistencia, para que este tipo de versiones no cale en los niños, en los jóvenes que se están formando ahora? Mira, es inevitable que surjan estas versiones. En la medida en la que formen parte la educación en derechos y el rescate de la memoria histórica, formen parte de la educación pública a través de una política pública, se minimiza este impacto. Pero es inevitable que yo no sé ni cómo llamarlo, estos chismes del zinc, la gente los repita. Ahora bien, mientras más informados estamos y mientras más informados están nuestros jóvenes, pues tienen discernimiento para filtrar sí o no y sentido común. Nosotros lo que hacemos es trabajar en educación en derechos humanos y valores democráticos a través de esa historia, del rescate de la memoria histórica. Fomentar el pensamiento crítico como cualquier otro museo moderno. Y trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación para eso. Nosotros recibimos cientos de jóvenes, de estudiantes diarios que tienen acceso a toda la información que el museo expone, que dicho sea de paso, hay que decir, está registrada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Memoria del Mundo se llama el programa. Los documentos, y así lo dice UNESCO, claro, bien claro, los documentos sobre la resistencia dominicana a la dictadura de Trujillo, la lucha por la libertad, la democracia, son un ejemplo de significancia global e influencia mundial. Luisa, la pregunta que yo creo que todos quisiéramos saber y me parece que la audiencia también, la posición del Museo Memorial de la Resistencia en cuanto a la teoría de que la orden de quitarle la vida a las hermanas Mirabal no vino del régimen, sino que supuestamente viene de Estados Unidos o de la CIA, que ustedes sostienen y mantienen que esto viene enteramente del régimen o qué pasa, ¿cuál es la posición de ustedes? Absolutamente, pero para empezar, si no hubiese sido un crimen de Estado, Trujillo lo mandó a investigar. O sea, sin embargo, lo que hacen es tratar de cubrir el crimen diciendo que fue un accidente, Claro. que se cayeron por un barranco. Wow. Entonces, Eso miren, es contundente.
O sea, si se comete un crimen dentro del país que no está sancionado por el régimen. El primero que debió salir digamos, eso mismo que usted menciona, señora Luisa, es cierto. Si no era la intención del Estado que eso ocurriera y la orden no llegó desde el Estado debió ser el primero en salir a decir, esto ocurrió así, y vamos a investigar, pero no encubrirlo. Exacto. Pero miren, Trujillo dice 6 meses antes que él tiene 2 problemas, la iglesia y los comunistas de Conuco Salcedo, que son los Mirabal y los González, los Mirabal. Él lo dice textual. Sí. Pero más allá de eso, hubo un juicio donde los asesinos materiales confiesan, pero no solamente eso, el jefe del CIN, que luego es condenado, Alicinio Peña Rivera, ahí están los documentos del Senado que aprueban la venta en pública subasta de todos los bienes de Patria Mirabal y Pedrito González. Se lo entregan a Licinio Peña Rivera como premio. Entonces el régimen no manda a hacer eso y premia, o sea, incauta los bienes de Patria Mirabal y Pedrito González, que eran millonarios, eran ricos millonarios, y ahí están todos los detalles, cuánta cabeza de ganado, en un documento, eso es público, porque el Senado digitalizó sus documentos, la gente lo puede buscar y lo puede leer. Le entrega eso al jefe del CIN de la zona norte, que es el que dirige el operativo del asesinato. Entonces, ¿cómo es que el régimen no? O sea, pero señores, por Dios. Ahora, doña Luisa, no sea tonto. Lo del afusilamiento de el tirano Rafael Leónidas Trujillo, pero tuvo algo de financiamiento por parte de los norteamericanos. Esa parte de que habla del informe de que habían agentes y que estaban involucrados y que había una forma de introducir las armas al país por parte de aquel supermercado que había. Esa parte sí, de relato sí puede ser confirmada o no. Los Estados Unidos sabían. Sí entregaron unas armas, unas carabinas M1, creo que 3 armas fue lo que llegaron a entregar. Pero su política cambió luego del fracaso de Bahía Cochino. Y ellos, como decimos los dominicanos, sacaron los pies. Ahora, la orden no era de ellos. Cuando ellos sacan los pies, Antonio de la Maza, y por eso es que dicen tantas cosas de Antonio de la Maza, porque él era el jefe del grupo, él y Juan Tomás Díaz. Antonio de la Maza dice, no, pero es que nosotros seguimos como quiera. O sea, esto es un problema de dominicanos que lo vamos a resolver los dominicanos. Hay que entender algo. Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz están conspirando desde el año 57, claro. 4 años antes. Y van conformando el grupo alrededor de ellos dos, esas 2 figuras primordiales. Esas 2 figuras primordiales se encuentran, se asocian a través de Antonio García Vázquez, que es primo de Antonio, y su hermano era el yerno de Juan Tomás Díaz. Entonces ahí es donde se juntan esos 2 grupos, el de Moca y el de Santo Domingo. Y de la Maza tenía la cercanía y la motivación del asesinato de su hermano. Sí, pero eso viene desde antes. Mira, la gente, por eso que yo digo, nos hace falta leer. Antonio de la Maza en el año 37 organiza un atentado contra Trujillo, siendo un adolescente. Okay. Entonces lo agarran, lo apresan, y Vicente de la Maza, su papá, que era un hacendado general, para salvarle la vida a su hijo, depone su actitud de enfrentamiento al régimen, acepta una diputación y a Antonio lo meten en el ejército, en el que él dura unos cuantos años y después se sale y sigue siendo se convierte en un empresario privado. O sea, lo de Antonio con Trujillo viene de mucho antes, naturalmente. El asesinato de Octavio
le puso la tapa al pomo. Claro. Y Antonio decidió que no iba a seguir. A eso se suma Juan Tomás Díaz, que ya venía desde antes con preocupaciones de que el régimen había que descabezarlo. Esa conspiración del 57 se exacerba en el 59 para Juan Tomás Díaz, cuando vienen los expedicionarios de Constanza Memo Estero Hondo y Juan Tomás Díaz se dedica a salvarle la vida a los expedicionarios por Constanza, porque él era el jefe de la Vega, de esa región. Entonces, Trujillo lo destituye y pone a Melido Marte. Melido Marte, pues bueno, asesina a todo el que se encuentra. Juan Tomás, de hecho, es el que le salva la vida a Mayor Vanés Vargas, que vivió hasta hace poco. Entonces, ahí ya Juan Tomás se descubre frente al régimen. Ya Trujillo se da cuenta que él tiene un enemigo adentro. Pero Juan Luisa, Tomás no es el único enemigo. Dime. La verdad que conversar con usted y desde el trabajo que se hace del Museo de la Resistencia, el Museo Memorial de la Resistencia, es maravilloso. El tiempo en radio es apremiante. Yo le prometo que más adelante tenemos que ver qué tipo de trabajo hacemos con ustedes para seguir promoviendo que permanezca la memoria histórica en los dominicanos. ¿Usted pudiera, por favor, de compartir los horarios del museo y dónde la gente puede tener información para visitar el Museo Memorial de la Resistencia? Sí, nosotros estamos abiertos al público de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad Colonial. Tenemos una página web llena de información que ahora mismo está hackeada, pero la estamos subiendo de nuevo. Ay, Dios mío. Y entonces, si eso es así, nos hackean cada cierto tiempo, cerca de los aniversarios y cuando salen informaciones como esta, porque la gente entonces entra a buscar. Pero sí están en Instagram como Museo MRD, ¿correcto? Museo MRD. En redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, X. En toda la YouTube tenemos videos y testimonios y eso. O sea que toda la información del museo es abierta al público. La gente puede ir, tenemos un centro de documentación que la gente puede ir y requerir informaciones. Y al final yo quiero dejar esta idea. Se necesita un poquito más que testimonios de torturadores y ladrones para reescribir la historia. Esto no es Wikileaks. ¿Ok? Muchas gracias, Entonces, muchas gracias a ustedes. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.